Capítulo 16, verso 1 de Segunda de Crónicas. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasá, rey de Israel, contra Yahudá y fortificó a Ramá, para cortarle toda comunicación a Asa, rey de Yahudá. Entonces recuerdan que la mitad del, las 10 tribus estaban en contra de Yahudá, Yahudá entonces en contra de Israel. En el capítulo anterior vimos cómo Yahudá estaba adorando correctamente al Todopoderoso, estaban sirviendo al verdadero, y Israel no. Entonces había enemistad y se levantó Israel contra Asa para tratar de destruirlo y tomar Yahudá. Dice, entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Yahweh y de la casa real, y envió mensajeros a Ben-Hadad, que significa el hijo de Hadad, un poderoso, dice, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. Aquí te envío plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se aleje de mí. Consintió Ben-Hadad con el rey Asa y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel. Conquistaron Hijón, Dan, Abel-Maim y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Cuando Baasa lo supo, cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Yahudá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ellas edificó Geibá y Mitzpah. En aquel tiempo, vean ahí, ¿verdad? También como Yahweh hace que los impíos acumulen para dárselo a los justos. Ahí llegaron un montón de material para construir, y al final él construyó 2 ciudades con ese material al vencer y usar la cabeza, haciendo esa estrategia de hacer alianza con ese rey específico. Vean que Ben-Hadad se puede ver como hijo del poderoso. Asa sería como el último, haciendo pacto con Yahushua para poder vencer al falso poderoso que adoran los que tristemente son del pueblo de Yahweh, pero están en una falsa doctrina. Por si algo, Hadad, a pesar de verse como poderoso, era también el nombre de un falso Elohim, por si algo, y obviamente no me estoy refiriendo a ese falso Elohim donde utilizo la palabra poderoso. Llevaron la piedra y la madera, ¿verdad? Yahushua murió en un madero, pero es la piedra angular. El último es un árbol que da fruto de labios que confiesan el nombre de Mashiach, el nombre de Yahweh. Es un árbol, pero también es la piedra que es cortada sin mano humana de la montaña, que cae y golpea en Daniel 2 la estatua en los pies y hace que todo caiga, y esa piedra se convierte en un monte. Se puede ver también como la piedra inicial Yahushua y la piedra final, el último. Entonces, en aquel tiempo, decía esto que sí quería poner. Cuando Baasa lo supo, cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Yahudá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ella se edificó Geibá y Mitzpah. El nombre sería Baasha, que significa malvado. Entonces, obviamente, claramente era un rey malvado, quería hacerle daño al rey justo. Ramá se puede ver como colina o lugar alto. Mitzpah es también atalaya o una torre de vigilia, una torre para vigilar, que fue lo que formaron Labán y Jacob, y dijeron que esto sea testigo entre usted y yo de que no vamos a pasar de aquí para pelear contra usted, ni yo de acá para pelear. Usted no va a pasar de aquí para pelear conmigo, ni yo voy a pasar para pelear con usted, lo cual Labán rompió, pero bueno. Y Geibá significa también colina, de Gabá, lugar alto. Cuando el malvado lo supo, cesó de edificar la montaña y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todos los que alaban a Yahweh y se llevaron de esa montaña la piedra y la madera con que el malvado edificaba, y con ellas edificó la colina
y la torre para vigilar, que se podría ver como muchos y pocos. En aquel tiempo vino el vidente Hananí, a quien Yahweh favorece. En aquel tiempo vino el vidente Hananí, y eso es interesante porque recuerden que el nombre de Eliyahu en su segunda venida fue Yahu Hanán. Ahora está Hananí, el vidente. Entonces dice, en aquel tiempo vino el vidente Hananí ante Azá, y vean cómo en el anterior capítulo el que llegó era el profeta Azariahu, a quien Yahweh ayuda. Este es Hananí, a quien Yahweh favorece, igual que Yahu Hanán, y similar el otro a Eleazar, a quien el poderoso ayuda, y Eleazar, como les he dicho, es una representación de Eliyahu. Entonces ambas ocasiones donde llegó a hablar era como el profeta, el segundo, me refiero al mando. Entonces decía, en aquel tiempo vino el vidente Hananí ante Azá, rey de Yahudá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria, ahora sí, qué tortón, ¿verdad? Porque ahora lo que mencioné ahora, como dije, era en el aspecto positivo por el nombre y por el hecho de que ganaron. Sin embargo, vean que aquí él no hizo lo que había hecho en la guerra anterior del capítulo pasado, cuando él le pidió a Yahweh que lo ayudara, porque él sabía que con pocos o con muchos podía Yahweh darles el triunfo. Entonces Yahweh les dio el triunfo. Después de varios años llega este momento en el que hay otra guerra y él no vemos que ore a Yahweh. Él simplemente usa su intelecto humano, por decirlo así, para decir, ok, voy a convencer a esta persona de que sea mi aliado y ya con eso vencemos. Él debió haber orado a Yahweh y haberle preguntado, ¿me ayudas o me hago aliado de alguien? Tal vez esa sea la manera en que me vas a ayudar, ¿verdad? Porque también hay que tener eso claro. Muchas veces, como he dicho, nos equivocamos por tratar de ayudar a Yahweh. Tal vez es así como Yahweh va a hacer esto. Recuerden a Sara que le dijo a Abraham, tome a Hagar. Aquí sería similar, ¿verdad? Tal vez él dijo, Yahweh me va a ayudar, ni le voy a preguntar, voy a llamar a esto. Y debió haber orado. Uno debe orar para todo. Entonces dice, le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria. Vean que Siria sería Aram. Aram significa exaltado. Entonces ahí también sigue con esa línea de lo que le está diciendo ahora, porque era el hijo del poderoso exaltado, ¿verdad? En aquel tiempo, ya lo dije eso, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Yahweh tu Elohim, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo, ¿verdad? Contra los que peleó la vez pasada. Con todo, porque te apoyaste en Yahweh, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Yahweh contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Locamente has procedido en esto, por eso de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces, oigan, se enojó Asa, vean qué mal, contra el vidente. El vidente le está diciendo lo que Yahweh le está mandando. Ahí vemos cómo Asa ya se había desviado, puesto que no es capaz de entender que el vidente le está trayendo palabra de Yahweh, sino que la agarra contra el mensajero. También con lo que llevamos y lo que le acaba de decir aquí el profeta, ¿verdad? Con más razón se puede ver el aspecto negativo de la historia al ver a Ben-Hadad como el rey del poderoso falso que les decía, perdón, el hijo del poderoso falso, porque en ese caso entonces sería el falso Mesías. Se habría terminado apoyando en el falso Mesías, en el hijo de Hadad, a quien el mundo Aram ha exaltado, Siria, y por eso Yahweh le dice, porque te apoyaste en el falso, va ahora a haber guerra en tu vida, bueno, sí, en tu tiempo. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, pues se encolerizó mucho contra él a causa de esto. También oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Ahí vemos cómo se desvió después de tanto tiempo y después de la escritura haber dicho que él era perfecto para con Yahweh, y que Yahweh nos guarde de algo así. Más bien
por más que haya sido como haya sido uno, que uno pueda llegar a esa perfección y que eso sea lo último que se diga de uno. Pues metió al vidente en la cárcel. Curioso, vean cómo les decía que este vidente se conectaba con Yahuhanan, Hananí. ¿Y qué pasó con Yahuhanan? Le dijo a Herodes que no le era permitido estar con la esposa de su hermano, y él se enojó y lo metió en la cárcel. Ben Hadad, y Hadad, como les decía, significa poderoso, pero el nombre se refiere a un falso poderoso. Entonces, por significado, lo que les dije ahora, obviamente Yahushua es el hijo del poderoso, pero en lo más literal se refiere al hijo del falso poderoso, que en ese caso sería el falso Mesías. Dice después: pero los hechos de Asa, los primeros y los últimos, están escritos en el libro de los reyes de Yahudá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, pero en su enfermedad tampoco buscó a Yahweh, sino a los médicos. Una vez más. Y durmió Asa con sus padres. Murió en el año 41 de su reinado. Lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David, y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especias aromáticas, preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Parece interesante cómo especifica eso, lo cual solía darse con todos ellos que morían, pero aquí, al decirlo así, me parece que habría sido más de la cuenta las especias que se usaron, las fragancias. Lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David, y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especias aromáticas, preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Curioso, como venía hablando ahora, que en lo positivo claramente, ¿verdad?, representa al último como el gran fuego, el fuego consumidor, que presenta a los escogidos como un olor fragante para Yahweh, que se apoya en Yahweh, y por eso va a vencer en la guerra de Har-Megiddo o Har-Moed, como expliqué ahora. Sin embargo, era este final aquí de este hombre, en el aspecto histórico, sí fue triste, puesto que vemos que sí se desvió al final, o dejó de tener fe, puesto que empezó a buscar la manera humana de continuar en el poderío, ¿verdad?, llamar a Ben-Hadad y después a los médicos. Y eso es una muestra de cómo alguien se puede enfriar con el tiempo, por más que haya estado súper metido en la congregación, súper entendido en toda la doctrina, súper deseoso de servir a Yahweh, y años después, y pueden ser muchos años después, ya ni ora, ni le pide al Padre nada, ni confía en Él para todo, sino solo en sí mismo, en sus fuerzas, lo que sea. Eso segundo que me dice, sí, lo primero es lo que no entiendo. El enojo no era una característica de los efesios. Cuando Pablo fue a predicar, que gritaban lengua licáonica, que le gritaban en lengua licáonica. Sí, no sé a qué se refiere con que no era una característica de ellos, si era así, no sé por qué lo dice, pero sí, cuando le gritaban a él en lengua licáonica, algo que he explicado acerca de eso es que el licaón es lobo, básicamente. Entonces se puede interpretar como que le gritaban como lobos, o le aullaban como lobos, dando a entender que eran malignos. Y buen punto eso también, Eli, ¿verdad?, de cómo aquí, ¿verdad?, más que todo con los 2 años pasados, ya casi 3, sí, de cómo cuando dice aquí tampoco buscó a Yahweh sino a los médicos, como mucha gente en vez de confiar en Yahweh en los últimos años buscó a los médicos para que los salvara del miedo en el que estaban, y más bien eso de buscar a los médicos los llevó a muchos a la muerte, a otros a la enfermedad crónica de todo tipo. La pregunta aquí: ¿aún así Asa pudo rectificarse y volver a tener un corazón perfecto a los ojos de Yahweh? Pues por lo que acabamos de ver no lo dice. Esperemos que sí, en el sentido de que quizá rectificó con su sufrimiento y con su muerte como para poder entrar al paraíso, pero no habría sido de la mejor manera de irse, ¿verdad? En el sentido de que lo ideal habría sido mantenerse firme en esa fe que tenía al inicio de la historia. Pero vean qué curioso que la escritura dice que hermosos son los pies de aquel que trae las buenas nuevas, y vemos que Asa al final dejó de confiar en Yahweh y se enfermó de los pies, dando a entender que perdió las buenas nuevas, o dejó de seguir las buenas nuevas, que son las que nos llevan a la vida a través de Yahushua. Pero en su enfermedad tampoco buscó a Yahweh sino a los
a las farmaqueas, ¿verdad? Se podría decir, a las farmacias, a los médicos. Buscó la hechicería, como también traduce en farmaqueia. Entonces vemos esa conexión con los pies. Enfermó y murió. Y lo anterior era que se había apoyado en el Ben-Hadad, rey de Siria, en vez de Yahweh, y por eso cayó. Y decía todo eso porque ahora que empieza el capítulo 17 se menciona el nombre del rey Jehosafat, que fue el que mencioné ahora como uno de los nombres que se mencionan para el fin de los tiempos, la guerra que va a haber en el valle de Jehosafat. Yahweh ha juzgado.